Pocas tierras tienen tanta historia como Canaán, puente entre Egipto y Mesopotamia, que por su posición fue escenario constante de migraciones, comercio y conflictos. Los cananeos, el pueblo que habitó esta región, no era un pueblo homogéneo, ni siquiera hablaban el mismo idioma. Eran un conjunto de pueblos semitas con lazos culturales e idiomas similares, aunque políticamente fragmentados. Como hemos visto en la saga egipcia, de aquí partieron los viles asiáticos que se convirtieron en soberanos extranjeros en Egipto. Así que es momento de dejar el reino de las dos tierras, cruzar las fortificaciones del muro del rey en el Sinaí y adentrarnos en las tierras de los asiáticos, que como bien dice el título, fue la tierra prometida para uno de esos pueblos semitas, los hebreos. Una connotación religiosa que marcaría para siempre esta región. No en vano aquí nacieron el judaísmo y el cristianismo. Tierra prometida también porque era muy rica y próspera, algo que sabían los egipcios desde antiguo. Sin embargo, la presencia egipcia en Canaán era más bien comercial, y no llegaron a tomar el control de esta tierra hasta que la guerra con los hicsos les llevó hasta la fortaleza de Charúgen. Desde ese momento las cosas iban a cambiar radicalmente. Canaán entraba directamente en los planes de expansión del Nuevo Egipto, uno más abierto al exterior y más agresivo con sus vecinos. Y es que la experiencia con los hicsos cambió la mentalidad egipcia para siempre. Y si nos remontamos a los últimos capítulos de la saga babilónica, por esta época en Siria otra gran potencia estaba haciendo acto de presencia, los hititas. El terreno se estaba preparando para el gran choque de trenes. Pero eso será tema de otro episodio. Hoy te vengo a contar la historia de la tierra de los cananeos, desde sus orígenes hasta el inicio del Imperio Nuevo Egipcio. Nuestro viaje empieza hace más de 6.000 años atrás, a finales del Neolítico. Canaán, una región que abarca aproximadamente lo que hoy es Israel, Palestina, Líbano y el oeste de Siria, comenzó siendo el hogar de aldeas agrícolas. Aquí se cultivaba trigo y cebada, se domesticaban animales y poco a poco surgían pequeños asentamientos. Las tierras de Canaán eran fértiles, pero también un paso obligado entre Egipto y Mesopotamia, y ese lugar estratégico marcaría su destino. Hacia el 3000 a.C., Canaán entra en la edad del bronce temprana. Aquí empiezan a emerger las primeras ciudades amuralladas, como Jericó o Megido. Estas ciudades tenían templos, palacios y escribas que usaban sellos cilíndricos. Y nos vamos a detener en Jericó, la que es considerada la ciudad más antigua del mundo. Durante el Neolítico precerámico A, alrededor del 10.000 a.C., ya había en Jericó un poblado con chozas circulares y un muro defensivo de piedra. Sobre esa misma fecha, también se construyó una impresionante torre de piedra de casi 9 metros de altura, de la que se desconoce cuál era su función exacta. Los habitantes de este primitivo poblado practicaban agricultura, plantaciones de trigo y cebada mayoritariamente, y domesticaban animales. Y es por esto que Jericó es tan importante, ya que muestra una transición entre las comunidades nómadas a una vida agrícola estable. Siguiendo con nuestro viaje, durante la Edad del Bronce temprana, Canaán se convierte en un nexo comercial, exportando aceite de oliva, vino y metales. Las influencias llegan desde Egipto y Mesopotamia, nuevas técnicas de construcción, escritura y, por supuesto, dioses. Pero Canaán no era un reino unificado.
Era un mosaico de ciudades-estado, cada una con su rey, sus murallas y sus intereses. Una fragmentación política que, más adelante, le haría muy vulnerable. Ahora vamos a hablar de dioses cananeos. Para empezar podemos nombrar a El, el Dios supremo, Padre de dioses y hombres. A Anat, diosa guerrera y protectora. Y quizás el más famoso, Baal, dios de las tormentas y la fertilidad, un dios joven y enérgico que acabaría ganando enorme popularidad. Este dios también era famoso por los crueles sacrificios asociados a su culto, sacrificios humanos, sobre todo de niños. Por ejemplo, en el Tophet de Cartago, un recinto sagrado al aire libre dedicado al culto de Baal, se han hallado urnas con restos incinerados de niños y animales. Aunque hay controversia, algunos historiadores sostienen que se realizaban sacrificios humanos en situaciones extremas como guerras y catástrofes. Otros creen que los restos del Tophet de Cartago pertenecen a niños muertos por causas naturales. También hay autores clásicos que describen estos sacrificios como Diodoro Sículo y Plutarco, aunque pudieron exagerar para demonizar a los enemigos cartagineses. En la Biblia también se habla de estos rituales en el Antiguo Testamento, llamándolos abominaciones. En cualquier caso, hay evidencia de sacrificios humanos vinculados a Baal. Otra diosa importante es Astarte, diosa del amor y la guerra, la equivalente cananea de la diosa mesopotámica Ishtar. Esta diosa llegó a venerarse en el mundo grecorromano, fusionada progresivamente con Afrodita y Venus. Precisamente las fuentes grecorromanas hablan de uno de los aspectos más conocidos del culto de esta diosa, la prostitución sagrada. Hombres y mujeres practicaban sexo ritual como parte de ceremonias religiosas. El acto se consideraba una forma de honrar a la deidad, asegurar fertilidad, prosperidad o canalizar bendiciones divinas. Quienes participaban eran llamados hieródulos, esclavos o servidores sagrados, que podían ser tanto hombres como mujeres. Dejando el terreno divino, entre el 2000 y el 1550 a.C., Canaán entra en la edad del bronce medio. Ciudades como Hazor, Lashish y Geser se expanden y fortifican aún más. Surgen relaciones diplomáticas y comercio con Egipto, Babilonia y otros centros del Próximo Oriente. Los gobernantes cananeos se convierten en expertos diplomáticos, enviando cartas y regalos para mantener la paz o conseguir favores. Los famosos archivos de Mari y más tarde las cartas de Amarna revelan el vibrante tejido político de Canaán. Una de las ciudades que empiezan a desarrollarse durante este periodo es Biblos, quizás la ciudad cananea más famosa de este periodo. Fue fundada posiblemente durante el Neolítico tardío, sobre el 5000-3000 a.C. Rápidamente se empezó a desarrollar gracias a su puerto fluvial. Desde el 2600 a.C., Biblos se convierte en el principal socio comercial de Egipto en el levante mediterráneo. Exportaba madera de cedro, resinas, vino y aceite al reino de las dos tierras. A cambio recibía oro, papiro y alabastro. Era tal la influencia de los egipcios que los faraones mencionan a Biblos en sus inscripciones. Algunos incluso enviaban estelas y estatuas para ser erigidas allí. Pero la importancia de Biblos radica en un invento crucial:
Los cananeos de la región desarrollaron una escritura alfabética basada en jeroglíficos egipcios. Estamos hablando del primer alfabeto lineal, antecesor del fenicio, del griego y del latino que usamos hoy en día. Y es gracias a ese invento que esta ciudad fue llamada Biblos por los griegos, que significa libro o papiro. Y es de este nombre que viene la palabra Biblia. Como estás viendo, pocas ciudades tienen tanto impacto en la historia como Biblos. Pero al igual que Canaán, su historia queda opacada por las grandes potencias que se disputaron su control. Y así llegamos al 1550 a.C. Egipto se sacude el dominio de los Hicsos y entra en su periodo de mayor poder, el Imperio Nuevo. Este es un punto crucial en la historia de Canaán, una tierra que desde entonces fue puente, campo de batalla y lugar sagrado. Pero la historia de Canaán no termina aquí. Llegarán más cambios, nuevos pueblos, y surgirán los hebreos, los filisteos y las grandes potencias del hierro. Pero esa es otra historia. Gracias por acompañarme en este primer viaje por la historia de Canaán. Si te ha gustado, sígueme en tu plataforma favorita y comparte este episodio. Nos vemos en el siguiente.